Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 3 y el día de hoy les vamos a presentar la unidad número 5, que se trata del tema distribución de una variable aleatoria continua. Los integrantes somos Brian David García, Hilda Nicole González, Mariana Lazo Durán y Mauricio Abdiel Martínez Fuentes. Definición de probabilidad continua. En teoría de la probabilidad, una distribución de probabilidad se llama continua si su función de distribución es continua, puesto que la función de distribución de una variable aleatoria x viene dada como se muestra a continuación en amarillo. Esa es la función. La definición implica que en una distribución de probabilidad continua x se cumple que la probabilidad de que x igual a a sea igual a 0 para todo número real. Esto quiere decir que la probabilidad de que x tome el valor a es 0 para cualquier valor de a. Si la distribución de x es continua, se llama a x variable aleatoria continua, que de eso les voy a hablar a continuación. Bueno, en las distribuciones de probabilidades continuas, la distribución de probabilidad es la integral de la función de densidad, por lo que tenemos entonces que aquí en amarillo les muestro la función de probabilidad, la función de distribución de una variable aleatoria, que esto equivale a una integral definida. Como muchos ya sabemos, las integrales definidas las usamos para sacar área bajo la curva, que este es un método que nos ayuda en este tema de la probabilidad continua, porque en él manejamos intervalos, o sea, desde un número hasta tal número, y es así como también se manejan las integrales definidas. Mientras que en una distribución de probabilidad discreta, o sea, lo contrario a esto, un suceso con probabilidad cero es imposible, no sea el caso en una variable aleatoria continua. O sea, en pocas palabras, aquí la diferencia de probabilidad continua y la discreta es que la continua toma valores que hay entre los intervalos, por ejemplo, toma 3.5, 3.2, o sea que fuera de 3 a 4, mientras que la discreta. Ahora hablemos sobre qué son las variables aleatorias continuas. Bueno, primero que nada, una variable aleatoria. Esto es una función que asigna un valor numérico al resultado de cualquier experimento aleatorio. Recordemos que que el resultado de un experimento aleatorio depende del azar, o sea, esto no se conoce. Y por lo tanto, entonces una variable aleatoria continua se dice que es una variable aleatoria x si su conjunto de posibles valores es todo un intervalo finito infinito de números reales. Imaginemos que aquí es un número 2 y aquí es un 3. Entonces del 2 al 3, hablando, tomando decimales, hay infinidad de números, hay hasta infinito de números porque, pues, por ejemplo, 1.1, 1.2, 1.3, si te vas así, pues ya son 10. Si empiezas a agregar ceros y ceros y ceros y ceros, pues esto se convierte en infinito. Aquí un ejemplo para que quede más claro lo que es una variable aleatoria continua. Por ejemplo, si vamos a una agencia del banco y registramos los datos de atención a los clientes, podemos definir la variable aleatoria D. En este caso D nos dice que es el tiempo de atención a los clientes del banco en segundos. Entonces aquí vemos que es desde el 1 hasta el 240 en segundos. De esa imagen podemos llegar a la conclusión que así tendremos un número incontable de valores para el rango de esta variable,
El rango de esta variable puede ser cualquier valor dentro del intervalo que va desde 1 segundo hasta 240 segundos. Por ello se trata de una variable aleatoria continua. Función de probabilidad. Esta función de probabilidad corresponde a un experimento que nos indica la probabilidad del espacio muestral. F de x es la probabilidad asociada a x. Se le llama función de probabilidad a una variable aleatoria continua x, a una función f que cumple si es positiva, si el área total bajo la curva entre f de x y el eje es 1, el área determinado por f de x, el eje de las rectas x igual a y x igual a b. Es la probabilidad de que la variable continua x esté en el intervalo a y b. Y esta sería la ecuación, que sería la integral de a b de f de x en dx igual a 1. Y la probabilidad de a menor a x y x menor o igual a b igual a 1. Valor esperado y varianza. X es una variable aleatoria continua con función de probabilidad f de x. La media o valor esperado de x se denota como mu o e de x. Y esta sería su ecuación. La integral de menos infinito a infinito de x por f de x en dx. Y la varianza x denota como b de x o sigma al cuadrado. Sería la ecuación menos infinito a infinito de x menos la media al cuadrado por f de x en dx. Y su segunda ecuación, que sería la integral de menos infinito a infinito de x cuadrada f de x menos la media al cuadrado. Buen día, soy Mauricio Martínez y en esta ocasión les voy a hablar de la función acumulada. La función acumulada especifica la probabilidad de una variable aleatoria sea menor o igual que un valor dado, y esta está representada por f de x es igual a la probabilidad de que x sea menor o igual a x. Aquí tenemos donde x representa a la variable acumulada discreta. Nuestra f de x con f minúscula representa la función de probabilidad de variable aleatoria. Y f mayúscula es la función acumulada de la variable aleatoria discreta. Y eso es importante, ya que muchas veces confundimos la función de probabilidad con la función de distribución acumulada. Y es muy sencillo distinguir cada una, ya que la función de acumulada está representada por la f mayúscula. A continuación veremos un ejemplo en el que dice: sea x el número de gatitos vendidos en un día en una veterinaria, encontrar la función de distribución acumulativa de x a partir de su función de probabilidad cuando, inciso A, la probabilidad de que los gatitos vendidos sean menor o igual a 1, e inciso B, la probabilidad de que los gatitos vendidos sean menores a 1. A continuación nos muestran una tabla de la distribución de funciones donde x representa el número de gatitos vendidos en un día, que toman los valores de 0 a 2, y f de x es su probabilidad, donde dice que 0 es de 0.5, la de 1, 0.3, de 2, 0.2. El siguiente paso sería formar nuestra tabla de la distribución acumulada, donde tendremos que formar intervalos, empezando por x menor a 0. Y a continuación sería x mayor o igual a 0, pero menor que 1. Y luego la siguiente sería x mayor o igual a 1, pero menor a 2. Y por último, x mayor o igual a 2. En nuestro primer intervalo sería 0, ya que no hay ningún valor menor a 0. A continuación sería x mayor o igual a 0, pero menor a 1, donde se toma el valor de 0.5. A continuación, en nuestro siguiente intervalo, donde dice que x mayor o igual a 1 pero menor a 2, es de 0.8, donde esto
se va a calcular sumando estas dos distribuciones, punto 5 más punto 3 te da punto 8, y al final, donde dice x mayor o igual a 2, ese punto es de 1.00, donde se representa eh, el 100%. A continuación, para poder resolver nuestro inciso A, tenemos que la probabilidad de que x sea mayor o igual a 1. Y esto indica que la probabilidad de que los gatitos vendidos sea menor o igual a 1. Para poder resolver esto, podemos ir a nuestra tabla de probabilidad acumulada y irnos directamente al valor de f de 1, pero f mayúscula, ya que estamos en la tabla de la distribución acumulada. Y esto nos da un resultado de 0.8. O bien podemos ir a nuestra tabla de distribución y nomás sumar 0.5 más 0.3, lo que nos da 0.8. Y aquí dice que la probabilidad de que los gatitos vendidos sean menor o igual a 1. Y para el inciso B, donde dice que la probabilidad de que los gatitos vendidos sean menores a 1, y esto es igual a la probabilidad de que x es menor a 1. Para esto, para poder resolver esto, podemos irnos directamente a nuestra tabla de función acumulada y poner el valor de f0, que es 0.5, o si no directamente, o también para poder resolverlo podemos ir a nuestra tabla de distribución, y aquí tenemos el 1 y nos están diciendo que los gatitos vendidos sean menores a 1. Entonces el único valor menor a 1 es 0, y aquí sería 0.5. Nuestro siguiente tema es la distribución exponencial. Esta ley de distribución describe procesos en los que interesa saber el tiempo hasta que ocurre determinado evento. En particular, se utiliza para modelar tiempos de supervivencia. Su función de densidad depende de un parámetro, que es lambda, que es la tasa de falla o número de fallos por unidades de tiempo. Esta distribución está representada por f de x es igual a lambda por la constante de Euler elevada a menos lambda por x. La media de esta distribución es mu, que mu es igual a lambda, y esta a su vez es igual a 1 sobre lambda. La distribución acumulativa está dada por la siguiente expresión. Después de una integración se ha llegado al siguiente resultado, donde f de x es igual a 1 menos la constante de Euler elevada a menos lambda por x, si y solo si x es mayor o igual a 0. Y 0 si x es menor a 0, y esto es debido a que en una distribución exponencial x solo puede tomar valores positivos. A continuación veremos un ejemplo, el cual dice: la vida de una plancha es de 18 meses. Es una variable aleatoria distribuida exponencialmente. Calcular, inciso A, cuál es la probabilidad de que la plancha falle antes de los 12 meses. Inciso B, cuál es la probabilidad de que la plancha falle después de 20 meses. E inciso C, cuál es la probabilidad de que la plancha falle entre los 16 y 19 meses. Aquí no es 19, es 16. Los datos que tenemos es que la vida de una plancha, su media es de 18 meses, pero como ya vimos anteriormente, mu es igual a lambda, y lambda es igual a 1 sobre lambda, que en este caso lambda tiene un valor de 1 sobre 18. En el inciso A nos dice cuál es la probabilidad de que la plancha falle antes de los 12 meses. Y en un lenguaje algebraico se escribe de esta manera: probabilidad de que x sea menor a 12. Como ya vimos anteriormente, nuestra función acumulativa en una distribución exponencial es de f de x es igual a 1 menos la constante de Euler elevada a lambda por x, si solo si x es mayor o igual a 0, y 0 si x es menor a 0. El siguiente paso sería sustituir los valores que nos han dado en esto. Sería
1 menos la constante de Euler elevado a menos lambda por x, donde lambda ya sabemos que toma un valor de 1 sobre 18. Entonces aquí ponemos 1 menos la constante de Euler elevado a la menos 1 sobre 18 por 12, que es el valor que está tomando x, y eso nos da un valor de 0.4866. En el inciso B nos están preguntando cuál es la probabilidad de que la plancha falle después de 20 meses. En el lenguaje algebraico o matemático sería probabilidad de que x sea mayor a 20. Y esto sería probabilidad de x mayor a 20 es igual a 1 menos probabilidad de que x sea menor a 20. Olvídenlo. 1 y para poder sacar la probabilidad de que x sea menor a 20, primero hay que sustituir estos valores con esto, que sería 1 menos la constante de Euler elevado a menos 1 sobre 18 por 20, como ya habíamos dicho antes. El lambda toma el valor de 1 sobre 18 y x el valor de 20. Pero como aquí tenemos un signo menos, bueno, después de hacer todas nuestras operaciones, tenemos que 1 menos 1 pues es 0, por lo que nada más nos queda la constante de Euler elevado a menos 10 novenos, que esto nos da 0.3292. Y en nuestro inciso C sería cuál es la probabilidad de que la plancha falle entre los 16 y 19 meses. Y en un lenguaje matemático o algebraico sería probabilidad de que x sea mayor a 16 pero menor a 19. Y esto se resolvería calculando la probabilidad de que x sea menor a 19 menos la probabilidad de que x sea menor a 16. Y entonces tomando ya los valores y sustituyendo, nos queda que 1 menos la constante de Euler elevada a 1 sobre 18 por 19 menos 1 menos la constante de Euler elevado a menos 1 sobre 18 por 16. Nos queda Euler elevado a menos 8 novenos menos Euler elevado a menos 19 sobre 18, lo cual nos queda 0.0331. Distribución normal. Esta distribución se genera por una variable tipo continua llamada x. La función queda definida con el símbolo mu y esta sería su función. Es una campana, es decir, simétrica con respecto a la vertical, es asintótica. El área total sobre la curva es igual a 1. También tenemos esta siguiente ecuación, donde ya sabemos que este símbolo es la media, x es el dato, sigma es la desviación estándar y z la variable. Aproximación de la distribución binomial por la normal. La distribución normal, que es la distribución continua, se obtiene de una buena aproximación de la distribución binomial, que es la distribución discreta para los valores grandes de n. La distribución de probabilidad normal es generalmente una buena aproximación a la distribución de probabilidad binomial cuando n por pi y n por 1 menos pi son superiores a 5. Sin embargo, deben de cumplirse lo siguiente. Resultados excluyentes de éxito o fracaso. La distribución es el resultado del número de éxitos en cada prueba. La probabilidad de éxito debe ser igual en cada prueba y cada prueba debe ser independiente. También la distribución binomial se puede aproximar a una distribución normal, siempre que n sea grande y p no esté muy próxima a 0 o a 1. La aproximación consiste en utilizar una distribución normal con la misma media y desviación típica que la distribución binomial. Factor de corrección por continuidad. El valor sumado o restado de 0.5 según se requiera
a un valor seleccionado cuando se utiliza una distribución de probabilidad continua para aproximar una distribución discreta, ¿cómo aplicar el factor de corrección? 1. Para la probabilidad de que por lo menos ocurra x, utiliza el área por encima de x menos 0.5. 2. Para la probabilidad de que ocurra más de x, utiliza el área por encima de x más 0.5. 3. Para la probabilidad de que ocurra x o menos, se utiliza el área por debajo de x más 0.5. 4. Para la probabilidad de que ocurra menos de x, utiliza el área por debajo de x menos 0.5. Sin embargo, es posible utilizar la distribución normal en sustitución de una distribución binomial para valores grandes de n, porque a medida de que aumente n, la distribución binomial se aproxima cada vez más a la distribución normal. En la siguiente tabla se puede visualizar cómo es que cuando sube n o cuando tiene más valores, va creando diferentes niveles en cada una de las tablas. Y en este ejemplo podemos encontrar cómo se aplica. Supongamos que la gestión del restaurante de Pizza Santoni encontró que el 70% de sus clientes regresa para otra comida. Durante una semana llegaron 80 nuevos por primera vez de clientes. ¿Cuál es la probabilidad de que 60 o más regresen para otra comida? Y la fórmula para que se pueda aplicar este tema sería: probabilidad de x es igual a n combinaciones de x por pi elevado a la x por 1 menos pi elevado a la n menos x, que ya aplicado sería: la probabilidad de que x es igual a 60 es igual a 80 combinaciones de 60 por 0.70 elevado a la 60 por 1 menos 0.70 elevado a la 20 es igual a 0.063. Después podemos ver otra probabilidad de que x es igual a 61, que es igual a 80 combinaciones de 61 por 0.70 elevado a la 61 por 1 menos 0.70 elevado a la 19 es igual a 0.48. Esto significa que mientras más clientes pongan para que regresen, menos va a ser la probabilidad de que compren otra vez comida. Y todas estas probabilidades se pueden ver visualizadas en estas dos tablas. En las primeras dos tablas habla de cómo se hace esa sumatoria, ya que cuando la probabilidad de que x es mayor o igual a 60 es igual a todas esas sumas, o sea, de todos los números de clientes. Y en la gráfica se puede ver cómo va la disminución. Entre más clientes va a ser menos la probabilidad, y así lo podemos observar. Y ya por último quedaría que la probabilidad de que x sea mayor o igual a 60 es igual a 0.063 más 0.48 más la sucesión de sumas más la última suma, que sería 0.001, es igual a 0.197. Con esto podemos concluir que el porcentaje para que de las 80 personas regresen 60 es del 19.7%. Y con este último ejemplo daríamos por concluido el tema de la unidad número 5. Muchas gracias por su atención.